Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este webinar, un webinar muy interesante en donde no solo se busca informar, sino inspirar, imaginar un futuro donde la tecnología y la pedagogía y toda la parte de la educación se van a entrelazar. Es una sesión bastante enriquecedora, donde va a ampliar nuestros horizontes y pues bueno, vamos a dar inicio a este webinar. Sean bienvenidos todos los que nos acompañan en redes sociales, especialmente en la transmisión de Facebook. También a aquellos que están conectados hoy y que pidieron el link vía Zoom. Bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Santiago Ávila y soy parte del equipo de SEAMER, encargado de la parte de mercadotecnia y vinculación de este gran equipo. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio para esta sesión que es, como les decía, una sesión muy rica en pues documentación, en información y por supuesto se va a convertir en conocimiento y aplicación. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Martínez Sánchez, que es doctor en educación por la Universidad Iberoamericana. Además, tiene una maestría también en educación en la Universidad de Harvard y una licenciatura en matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, ha sido docente tanto de la parte de matemáticas como en diversas disciplinas asociadas a la educación, con publicaciones en sociología de la educación, en teoría educativa de la toma de decisiones y pensamiento crítico cuantitativo, entre otras investigaciones. Hoy en día tenemos el privilegio de que él colabore con nosotros en el Centro de Estudios Avanzados de las Américas, CEAMER, y que sea además el coordinador eh, del programa de doctorado en educación. Él ha estado con nosotros desde el año 2014 y coordinando este programa de educación desde el 2016. Así que sin más preámbulo, doy la bienvenida al doctor Jorge Martínez Sánchez. Adelante, doctor. Gracias, Santiago. Qué gusto reunirnos todos aquí. Voy a comenzar por compartirles una presentación para echar a andar esto. Se ha hablado muchísimo, se está hablando y se seguirá hablando de las bondades y los peligros de estos eh, ayudantes, asesores, dirigentes de inteligencia artificial. Eh, Puede uno leer algunas personas que opinan que esto es catastrófico, vamos hacia el total apocalipsis, la pérdida completa de la inteligencia humana, o al revés, es una herramienta maravillosa que nunca había existido, que nos permite potenciarnos al máximo de nuestro ser humano. Se me ocurrió revisar a través de los ojos de los investigadores, no tanto de los analistas, de los de opinión, de los argumentistas periodísticos, sino a través de qué se están preguntando los investigadores y qué están encontrando como respuestas en revistas arbitradas y especializadas en el tema de la educación. Con todo esto, pues extraje un conjunto de temas, primero, sobre qué se están preguntando y algunas conclusiones que están haciendo. De manera que esto es tendencias y desafíos, pero en los ojos de los investigadores en educación. Eh, ya sabemos que, bueno,
las inteligencias artificiales están transformando y ya han transformado en gran medida el sistema educativo. En concreto, este tipo de inteligencias artificiales que llaman herramientas generativas cada vez están siendo de uso más generalizado y más cotidiano, sobre todo en ciertos niveles y ambientes. Entonces, al mismo tiempo, se va dando un crecimiento acelerado de investigación. Pero para comenzar, yo quisiera ponernos de acuerdo en cómo funcionan las inteligencias artificiales que llaman generativas. ¿Qué hacen ellos? Y pues, ¿quién mejor para contestarnos que una de ellas? Le pregunté a ChatGPT, oye, ¿cómo funcionas? Primero a presentar una versión súper extra, ultra simplificada que yo hice y luego les presento qué me respondió. Primero, bueno, entrenan al programa, construyen los programadores ciertas características, ciertas rutinas, ciertos algoritmos y lo entrenan. Lo entrenan a partir de todo lo que está publicado en Internet. Pero no es que se grabe todo lo que está en Internet. Sería imposible guardar en una memoria gigantesca, por más grande que fuera, todo lo que está publicado en Internet. Lo que hace es que le enseñan a descubrir patrones, coincidencias, recurrencias, relaciones entre palabras, conceptos, textos en diferentes campos. Eh, y se me ocurrió inventar un ejemplo muy, muy bobo, muy sencillito, eh, para mostrar cómo me imagino que sucede esto. Encuentran una inteligencia artificial, un texto en Internet que dice, el cielo es bonito. Ah, pues está ahí. Después de el cielo es bonito, encuentra varias palabras repetidas en un texto y en otro texto y otras distintas en otro texto. Por ejemplo, lo que más se encuentran es que después del cielo es bonito están las palabras porque es. Pero otros dice, a pesar de que es, como ven, la flecha azul es más gordita porque es más frecuente que después del cielo es bonito aparezca porque es y no a pesar de que aparece, pero menos, ¿verdad? Después de que porque es, lo que más sale es azul, pero también sale que es profundo y en ocasiones sale que es enigmático. Y esta flecha es roja en este invento que estoy haciendo, porque lo que más sale es azul, luego sale menos profundo y a veces sale enigmático, pero enigmático no es una cualidad física. Azul es el color, profundo es la distancia y enigmático es más bien poético el asunto, ¿no? Es emotivo, causa admiración y entonces ese es otro tipo de significado, es otro tipo de palabras. A pesar de que es, sale pues lluvioso, ok, el cielo es bonito a pesar de que es lluvioso. Eso está pegadito algunas veces, otras no. Y a veces dice impredecible. Y esa flechita es amarilla porque impredecible, pues es algo físico. Digo, nunca sabe uno cuándo va a llover, pero también es algo emotivo, ¿no? Es un poco azul y un poco rojo, y bueno, la flechita es de otro color. Entonces, está pegando, es como una especie de mapa mental, diferentes palabras, según aparecen más frecuentemente pegadas en un texto y en otro texto y en otro, y por todas las demás palabras que aparecen, aprende a darles un color, azul o rojo o amarillo, verde, lo que sea. Es como una idea muy simplista y tal, pero hagan de cuenta que más bien esto es lo que hace y no se aprende todos los textos en donde hablan del cielo del ser. No sé, bueno.
Ahí estamos, en el entrenamiento previo. Ya que está entrenado, ya se acaba el entrenamiento, ya no hace más relaciones ni patrones ni cálculos estadísticos, ya está entrenado, lo publica y entonces lo usamos. Le damos una instrucción que puede ser una pregunta o algo que debe hacer con un texto o con una imagen o lo que sea, y tiene que interpretar esa instrucción. Entonces, busca en todas sus conexiones que ya tiene y va traduciéndola bueno, a símbolos, desde luego, numéricos, y hace algo parecido a una representación interna del lenguaje que captura su significado y su contexto, ¿no? Ya con eso va redactando una respuesta. ¿Y cómo redacta la respuesta? Bueno, pues en primer lugar se va por si el contexto y lo que entendió de la instrucción lo permite, por las puras líneas azules para arriba, lo que sea, o por abajo, o mezclando todo y ya lo va a generar. Los programadores le pusieron ciertas restricciones, que no diga groserías, que no contradiga al usuario, lo que sea, y tiene que ver todo eso para, por fin, ya con estas restricciones, publica su respuesta con nosotros. Ese es lo que hace una de estas inteligencias artificiales generativas. Esta es la respuesta que me dio ChatGPT, que es lo mismo, de manera gráfica. Primero empieza acá, que este es el entrenamiento. ¿De dónde viene mi conocimiento? Dice, mi conocimiento. Realmente no es conocimiento, es esta captación de relaciones y de estadísticas y probabilidades. Pero bueno, eh, se entrenó, aquí dice ya, se entrena y tiene su entrenamiento. Luego ya dice, ¿me escribes algo? Por ejemplo, cómo viajan los aviones. Esto lo convierte en códigos, ¿no? Cada palabra es un código y la relaciona con toda su red complicada de patrones y relaciones probabilísticas y todo en diferentes campos semánticos, lo que sea, y empieza a generar una respuesta. Escribe todo esto y luego lo revisa y lo ajusta, lo filtra para que la calidad salga muy buena y ¡tarán! Publica la respuesta que aquí está. No sé por qué se dibujó así ChatGPT, pero pues así se ha de imaginar a sí misma y ya está. ¿Ok? Esto es lo que, pues muy claramente, brillantemente, nos explica de cómo funciona. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Pasan maravillas. Entonces, claro, esta respuesta es un texto que no está en ningún lado, es novedoso, es original. Esto está en palabras, pero puede estar en símbolos matemáticos y hay un servicio de inteligencia artificial, DeepMind se llama, que está hasta demostrando teoremas matemáticos que nunca nadie en la historia de la humanidad había sido capaz de demostrar. Y luego está generando conjeturas sobre cosas que le late que van a ser verdaderas y entonces intenta demostrarlas. Es realmente impresionante, pues por eso el impacto. Vayamos al tema que detecté como principales líneas de investigación. Algunas van al uso que de hecho en la práctica se está haciendo de los programas de inteligencia artificial, ¿no? En particular, pues en educación, en poder resolver problemas, hacer tareas, redactar ensayos, desarrollar materiales didácticos y pues en evaluar a los alumnos o al profesor. Se está usando mucho y han investigado mucho qué tanto realmente están personalizando la atención didáctica, ¿no? A diferencia de un profesor que tiene que lidiar con 30 escuincles, la inteligencia artificial lidia con cada uno de ellos a su y según sus características. Hay varias investigaciones del análisis de los entornos del aprendizaje. ¿Qué está pasando alrededor del aprendizaje con inteligencia artificial? Este,
A otros investigadores les ha interesado ver si realmente están formando hábitos de pensamiento o los están destruyendo. Si el aprendizaje está siendo potenciado o está siendo aplastado por la inteligencia artificial. Pero ya no con opinión de expertos, sino con investigaciones en campo, con tests, investigaciones empíricas y estudios estadísticos. También hay un interés por ver qué pasa con los profesores, los alumnos y los administradores del ámbito educativo en su, entonces, en sus emociones, en su sentimiento respecto de sí mismos y de los demás y hacia el aprendizaje, el trabajo. Y algunas investigaciones se enfocan en qué tanto se está dando una colaboración. ¿Está ganando y apodera sobre todo la inteligencia artificial o realmente hay una colaboración o hay un dominio completo del humano? ¿Qué pasa en cada uno de los casos? Bueno, hay unas que salen más frecuentemente en últimas fechas, que son didácticas especiales, ya qué tanto se está usando la inteligencia y cómo y con qué resultados para, no sé, capacitar profesores, para formar enfermeras, en fin, didácticas de algún área especial de aprendizaje. Y algo que está surgiendo es esta inquietud de quién está tratando de desarrollar y utilizar la inteligencia artificial, pero centrada en el estudiante, como bueno, una corriente antigua que decía, no es que las escuelas no deben centrarse en los contenidos de una materia, sino en el estudiante que va a aprenderlos. No, es bueno, ¿qué tanto está funcionando en este mismo sentido la inteligencia artificial o lo está obstaculizando? Hay un concepto ahí de modelos híbridos en que es parecido a lo de la colaboración, pero como más profundo, más integrado como una sola entidad entre el profesor y la inteligencia artificial. Vamos a ver algunos de la personalización. Sí, bueno, está viendo que una de las grandes ventajas que en efecto está sucediendo es la adaptación a ritmos individuales. Normalmente, pues los alumnos, desde preescolar hasta doctorado, porque todo el mundo lo está usando en algunos ambientes, eh, van a su paso, como los antiguos textos programados, el alumno va pues, para su aprendizaje. Y automáticamente le dan una retroalimentación, que eso sí no lo daban los textos programados más que muy primitivamente, les hacen recomendaciones para mejorar. Y bueno, todo esto que tanto realmente está mejorando el rendimiento. Ahí ese rendimiento académico en bastardillas porque pues depende que entienda uno por eso, ¿no? Se lo tienen que definir los investigadores, el resultado en los exámenes estandarizados, ya está. O no, en entrevistas con los padres y con todo, cómo van encontrando la mejora o no del rendimiento académico. Pasando al papel que juega el docente, pues claro, tiene menos tareas repetitivas porque la inteligencia artificial te las puede hacer. Este, le deja más libertad de tutoría al profesor. Han encontrado que en algunos casos el profesor les da las tareas repetitivas a los alumnos o lo que sea, y entonces él puede atender más personalmente a algunos alumnos, aparte de la tutoría que puede dar en sí misma la inteligencia artificial. Y el docente entonces está recuperando ese papel que desde hace mucho se le ha pedido que tome como facilitador, no ya como el instructor directamente, sino como facilitador del aprendizaje. Y él está permitiendo al docente encontrar y junto con la inteligencia artificial definir estrategias de enseñanza. Es claro un cambio que está habiendo en la evaluación de los aprendizajes en muchos sentidos, desde esta
respuesta de muchos pues, preparatorias y universidades que ya no dejan tareas en casa, porque ¿para qué? Sino que hacen que los alumnos resuelvan sus tareas en clase para estar viendo y apoyándolos y que no le pregunten después simplemente la respuesta a la inteligencia artificial. Se está viendo en otro sentido una descarga laboral. Han observado eso, pues entrevistando docentes y para algunos de los profesores ha mejorado mucho su trabajo y otros están con un pánico tremendo. Lo están constatando pues empíricamente. En el caso de los estudiantes, bueno, lo están usando para generar conocimiento, digo, perdón, ojalá, para generar contenido que le piden en clase y en su casa, pues lo genera. Ya los apoyo en las tareas, que algunos alumnos siguen resolviendo sus tareas, pero con la inteligencia artificial, lo que ya hace rato mencioné, que van aprendiendo a su paso, pero bueno, en todos los niveles, casi todos los niveles, en muchos ambientes, se va usando esto cada vez más. Eso se constata pues empíricamente, no es solo un temor personales de muchos. ¿Qué han encontrado los investigadores en la evaluación? En general, el tema general es que no puede o no ha sustituido completamente la evaluación, pero sí en muchos docentes expresan que hay que replantearla y que lo que puede el profesor, que no tan fácilmente realiza la inteligencia artificial, es evaluar la capacidad de análisis, de comprensión profunda y la producción significativa original de los estudiantes. Mencionan los estudiadores las limitaciones del modelo Dashar que todos conocemos. Esto de ausencia de integración, chat no es un baile, es la integración de conocimientos, habilidades y actitudes, que a veces se llaman competencias, la integración, no solo tener conocimientos por un lado, habilidades por otro y actitudes, sino todo integrado es algo muy, muy, muy difícil de realizar así, y es una de las grandes limitaciones de los métodos tradicionales de evaluación. Y luego algunos hablan, pues obviamente esto, ¿no? Que si los alumnos están usando inteligencia artificial, a los profesores les cuesta muchísimo más trabajo. Eh, entonces, ¿qué proponen las personas que han sido investigadas, pues, o las escuelas, los administradores, asesores y profesores mismos? Que hay que ir a buscar formas de evaluar lo que la inteligencia artificial les parece que todavía no logra, pues el pensamiento crítico, la capacidad autónoma de resolver más, no que encontrar a alguien que se lo resuelva, y la producción original, es donde decía que algunos dicen, no, pues yo los pongo en clase a escribir para ver qué escriben originalmente. Y luego hay varios investigadores que preguntan y discuten sobre las inquietudes del uso ético y reflexivo, o sea, consciente y crítico de la inteligencia artificial. Otro tema es sobre la inclusión y equidad. Realmente, a través de la inteligencia artificial, podemos incluir a más personas que antes estaban excluidas de la educación y lo podemos hacer de manera equitativa. Bueno, sí, hay acceso personalizado, hay experiencias de poner en escuelas muy marginadas una inteligencia, pues computadoras con inteligencia artificial para ver si los alumnos alcanzan los niveles de aprendizaje que en escuelas más favorecidas por el sistema. También pues puede entender a necesidades especiales y dice, bueno, sería deseable que esto redujera las brechas de aprendizaje. ¿Lo están reduciendo? Ay, los hallazgos dicen que pues no, más bien
hay el antiguo asunto de la brecha digital, de que los privilegiados usaban mucho la pues, Internet y los celulares y todo, y los desfavorecidos no, pues dicen, esto tiene peligro de empeorar. Repito, aquí lo pongo, ya hay muchos que lo han escrito en periódicos y revistas, pero estos son hechos que han investigado ya en la práctica algunos investigadores. Lo que detectan en sus estudios es la inquietud que ya conocemos de la privacidad de los datos, que qué tanto aprenden sobre ellos en las inteligencias artificiales y el sesgo, es decir, desde el entrenamiento previo, ese lo hacen pues personas, los programadores, y los ponen los textos que hay. Y entonces el algoritmo mismo, los programas, sus programas, digamos, las maneras de actuar, todos sus parámetros, pues los definen un grupo de personas que tienen sus sesgos personales. Entonces, bueno, está ahí un sesgo y se está dando también de parte de los usuarios una falta de uso crítico. También han investigado sobre qué tanto está habiendo la dependencia tecnológica. La mayoría encuentra, bueno, que sí, tanto como antes, y peligro ahí está. Y varios terminan diciendo, junto con algunos profesores, administradores, que dicen es que es necesario regular la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, ya rápidamente en conclusión, lo que está sucediendo, de hecho, es que todavía no, y quizá nunca, y no debería, desde los docentes, forma la educación. Sí ha mejorado la personalización, el acceso al aprendizaje, pero presenta retos muy, muy importantes. Y al final, algo ponen como en palabra de ellos o en palabra de otros, los investigadores dicen, hay algo así como que ojalá que se utilice, digo, se va a tener que utilizar, pero ojalá que se utilice centrada en lo humano, lo que quiera decir eso, ¿verdad? Bueno, le dije que revisé bibliografía. Ahora viene mi momento de confesión. Eh, le pedí a ChatGPT, oye, dame una lista de todas las publicaciones arbitradas en revistas especializadas de 2024 a la fecha sobre la inteligencia artificial en la educación. Y me sacó ChatGPT, pues una lista como de veintitantas publicaciones. Pero ya sabemos, este, ChatGPT, algunos, casi todos los servicios de inteligencia artificial tienen acceso en tiempo real a revisar Internet. Y entonces todas las publicaciones que listó ChatGPT, pues las encontró en Internet. Pero como sabemos, las mejores revistas, las más estrictas y de alta calidad, requieren suscripción. Entonces, las inteligencias artificiales no tienen acceso a algo que no sea público y gratuito. Entonces me fui a una biblioteca y hay un buscador de académico EBSCO y le pregunté, pues encuéntrame en estas revistas y ya me salió una lista pues equivalente a otros 20 tantos de artículos y con ellos pude lo que me había dado de contenido ChatGPT, pude modificarlo, pude ampliarlo. La lista, bueno, aquí la puse nada más para presumirles de que fueron los artículos. Algunos son más o menos superficiales, otros importantes, digamos que incluso también son de revisión de publicaciones. Por ejemplo, de Verdejo, Pacheco y Zárate tiene, es como si dijeran, pero mire, nosotros sí somos humanos, con inteligencia humana logramos esta revisión bibliográfica y wow, es de lo más estricto, ponderado e inteligente. Les recomiendo este artículo.
Este, pero bueno, hay otros, ¿no? Aquí déjenme regresar. Me gustó uno de Stanford, pero bueno, ahí está. ¿Qué pasó? Yo le dije a ChatGPT, oye, actúa como investigador especialista en temas educativos, analiza críticamente todos los artículos de investigaciones sobre la relación entre la inteligencia artificial y la educación, publicados en revistas arbitradas, y después elabora una presentación con dispositivas con tus yayas. O sea, en vez de pasarme, no sé, 6 meses haciendo esto, pues ChatGPT me lo hizo en 5 minutos. Después se elabora una presentación de diapositivas con tus hallazgos. Al final, lista en formato de la APA todos los artículos que revisaste. Entonces, ¡pum! De eso. Y en EBSCO, pues hice una búsqueda con un prompt también para EBSCO en español y en inglés. Y ya me salieron los que les digo, otros artículos que no había considerado chat. Y luego le pedí que diseñara la presentación gráfica de cómo funciona una inteligencia artificial, como fue el expuesto que les presenté al principio. Dice, ¿cómo funciona una inteligencia artificial como yo? Pues así. Entonces, bueno, ya con este material, sí le cambié el orden a las diapositivas, le aumenté cosas y le maticé algunas expresiones que no me gustaba mucho, pero bueno, sí fue un gran alivio el contar con esta inteligencia artificial para esta presentación. Pues es todo. Eh, Ahora lo que espero es que ustedes me hagan favor de manifestar sus inquietudes, sus experiencias, sus enfoques. No es una sesión de preguntas y respuestas más que una sesión de compartir entre todos. Cómo ven, qué experiencia han tenido, qué cosas han estudiado, qué les parece esto de la inteligencia artificial en educación. Como somos un buen número de participantes, abajo tiene todos ustedes lo de levantar la mano. Entonces, si hacen así, se levanta la manita y a mí me avisan, oye, Jorge levantó la mano. Entonces, ¿quién gusta comenzar? El botón que comenta el doctor está en la parte de reacciones para que todos puedan ir levantando la mano y esperemos que alguno ya pueda estar listo. Ustedes nos van indicando. Sí, Margarita, no Eh, tienes eso. Buenas tardes y me da un gusto enorme escucharlo, doctor, porque muchas de mis inquietudes, a veces fantasías y temores sobre la palabra inteligencia artificial, que salió así como un boom de mucho miedo, me deja ver con sus explicaciones qué es lo que somos los docentes, qué es lo que hacemos empáticamente y nos comunicamos y estamos pendientes y supervisamos. O sea, es un caminito que ya hemos recorrido. Lo que pasa a mí ahora me queda la inquietud de saber si se requiere un equipo especial para utilizar ciertos programas que permitan hacer mejores presentaciones o con mi chatarra que yo tengo desde hace mucho rato y espero que siga durando, seguir trabajando así porque por un lado me despejó muchas dudas y por otro lado me tranquilizó y por otro lado me abrió más apetito de seguir sabiendo y aprendiendo. Eso es todo. Muchas gracias, doctora. Seguramente que entre los presentes alguien le puede ayudar a la doctora Margarita, que si hay algún programa de inteligencia artificial especializado, a ver si le entendí bien, en hacer presentaciones en educación, o ya con ChatGPT ya basta.
Doctor, Hola, desde... Ah, bueno, pues, Ale, escúchame. adelante. Hola, perdón por el ruido de atrás, es que están jugando futbolito. Yo creo que a partir de lo que dice Jorge de arreglar, bueno, o orientar a la inteligencia artificial, eh, se puede lograr justamente lo que dice, con lo que pregunta la maestra, de que justo orientar la inteligencia artificial a educación, hacer algo mucho más específico, hacer algo mucho más estratégico y didáctico, más que de tecnología y de redacción, y yo sé. Pero sí, yo creo que en concreto, perdón por estar tan repetitiva, en concreto sí, yo creo que sí se podría en el momento de saber cómo se hace, decirle a la inteligencia artificial de que qué es lo que realmente necesitas, ¿no? Yo tengo una pregunta, ¿qué tanto creen que nos falta para que la inteligencia artificial pueda ser mucho más funcional en el sentido de estos sesgos de información y de los colorcitos que decías al principio? A ver, si me permiten, antes de ver quién nos contesta esta pregunta, a la pregunta de la doctora Margarita, la doctora Milagros Santos, puso en el chat, hay una herramienta en línea que se llama kimi.com. Tienes que crear una cuenta y puedes subir PDFs para que haga una presentación. Doctora Margarita, la tiene en los chats, esta respuesta de Milagros Santos, ¿sale? Ahora, bueno, ¿alguien quiere contestarle a Ale M de que si vamos encaminados a que ya deje de haber tantas fallas? Si entendí bien, de alucinaciones y cosas que tienen todavía los servicios de inteligencia artificial, o ya estamos allí, o qué. ¿Alguien quiere contestarle? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o noches, doctor. Pues bueno, Hola. les comento, bueno, la parte de la inteligencia artificial que nosotros estamos trabajando en este momento, que también es algo nuevo, aunque tiene muchísimos años, la vamos encaminando de acuerdo a nuestras necesidades, ¿sí? Y uno la va, como ordenando, le va a decir, tienes que hacer esto. Si lo hacemos una vez, ya esa inteligencia ya se queda grabada, es como una persona, se queda grabada en su mente qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que hace Janet todos los días, o qué es lo que quiere hacer. Ah, quiero hacer una presentación, quiero hacer un mapa conceptual, quiero realizar una línea de tiempo, una infografía, y obviamente como con los prompts, le tenemos que decir todo, y esos prompts también ya los podemos tener como nuestro machote, nuestro formato, ¿no? Nada más cambiarle el título y a qué va dirigido, ¿no? A lo mejor voy a hacer un mapa conceptual y le tengo que colocar el título de qué tema, a qué grado, qué tipo de personas lo van a ver, qué colores, y se sube. También, obviamente, nosotros le subimos el contenido, porque la inteligencia agarra de todos lados, ¿eh? Entonces, hay que verificar realmente que eso sea verdadero del tema. Por eso es importante, creo que, subir el contenido, la bibliografía, la fuente que nosotros necesitamos que nos coloque. Entonces, creo que esa parte sí la podemos ir trabajando. Y también comentaba algo la maestra, la doctora Margarita, cualquier computadora lo puede hacer, ¿sí? Siempre y cuando tengamos una cuenta de Gmail y es registrarnos, y hay en fin de IAs, pero obviamente hay muchas gratuitas y solamente nos permiten determinadas actividades o determinados, a lo mejor son 5 actividades por IA, ¿sí? Es todo. Saludos. Muchas gracias, maestra Janet. Celia, la doctora Celia Mancillas también levantó la mano. Hola Jorge, sí levanté la mano. A lo mejor mi pregunta no la tengo muy clara. Debería preguntarle al ChatGPT para que, para que me ayude a ordenar la pregunta y cómo la quiero plantear.
quiero tu opinión. ¿Cómo debemos migrar hacia una nueva forma de facilitación al aprendizaje con IA? ¿Debemos migrar nuestra forma de facilitación como profesores para que tanto nosotros como los chicos, como los estudiantes puedan subirse a ese mundo de la inteligencia artificial para crear nuevos conocimientos? ¿Cómo podemos incorporar todo eso para potenciar nuestra labor docente y el aprendizaje y la comprensión y el conocimiento y el desarrollo de lo que ocurre con la educación, etcétera? No sé si me explico. Sí, bueno, te voy a contar lo que yo entendí, que es muy, muy importante lo que dices. Yo no usaría el término debemos, más bien tenemos. O sea, la inteligencia artificial no es optativa ya, sobre todo en Tenemos, nuestros medios. sí. Eh, lo que muchos clamores surgen de que enseñemos a los alumnos a usarla críticamente. Es, y eso no es tan sencillo, pero sí, esos son los caminos que están como que empezando a buscarse, ¿no? ¿Cómo no solo permitimos o no permitimos que nuestros alumnos utilicen estos servicios, sino los instruimos de cómo funcionan, qué posibilidades y qué limitaciones tienen, y entonces usarlos críticamente, ¿no? Para que ellos mismos vayan avanzando. Yo me acuerdo de el curso que yo daba en la Ibero de razonamiento crítico cuantitativo. eh, una alumna de repente dijo en clase que para todas sus otras materias ella usaba la inteligencia artificial, estaba comenzando. Y entonces yo le dije, bueno, en el trabajo final de esta materia, si tú logras que la inteligencia artificial haga el trabajo final, te pongo 10, nada más me dices cuál fue tu prompt. Creo que hizo un par de intentos y lo dejó. O sea, era imposible, era un trabajo de interpretación personal de los resultados de una investigación conjunta. O sea, no tenía que ver el contexto, tenía que ver la relación con los demás. O sea, era imposible, ¿no? ¿No? Fue una experiencia de la limitación, una de las limitaciones. Yo no sé si ahora ya lo podría hacer, pero hace 3, 4 años, no sé cuánto, este, era imposible. Entonces me resultó muy significativo. Así, claro, puedo no encontrar ese tipo de retos, ¿no? Retos en los que se necesite lo que no pueden hacer las inteligencias artificiales. Hay que enseñarlo en clase, hay que usarlo. Y sí, de muchísimas tareas repetitivas, pues podemos dejar que los alumnos aprendan a hacer sus operaciones y lo que sea, eh, y nosotros dedicarnos más a lo que ahora mencionas y lo que decía la doctora Margarita, pues, nuestra atención personal y personalizante. No sé Me si parece contesté a tu pregunta, pero eso es nada lo que yo... más que me parece muy estimulante, o sea, toda esta cuestión de la inteligencia artificial me parece sumamente estimulante y como dices, no es, tenemos que integrarla, no es, ya no es opción, ¿no? Sí. Pero ¿cómo formarnos como docentes para estar en contacto con esos avances, con esos fuertes avances? Estás diciendo esa Big Math de la que hacía referencia hace un rato, que que hace resolución de teoremas que nadie resolvía antes. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo poder comprender todo eso? ¿Cómo poder integrarlo a lo que estamos trabajando ahora y poderlo a su vez canalizar? No lo sé. Creo que es un reto que tenemos todos ahora. Sí, Gracias, Jorge. Claro que me respondiste. Eh, sí, doctora Margarita, Laura había levantado la mano, doctor. No sé si aún perdón, quiere comentar algo y después Salvador Martínez. Salvador, correcto, gracias. Este, Sí, Laura, Sí, intervengo.
Yo nada más quería comentarle a la maestra Mancillas, con mucho respeto por sus conocimientos. Yo tengo la impresión, por mi propia formación, mi propia personalidad, que es un factor primordial y motivante en la enseñanza con los alumnos, una cuestión que es casi lúdica, donde el estudiante se involucra en lo que está haciendo con una especie de pasión muy del fondo, muy de sentirlo, más que de pensarlo y razonarlo. Eh, yo siempre he estado a favor de las actividades que llevan al contacto emocional, incluso con lo que se está aprendiendo. Y si estamos estudiando, por ejemplo, los clásicos y describimos Aristóteles o los que hayan sido, pero casi lúdicamente, eso va transformando la manera de aprender y también la manera de transmitir ese aprendizaje. No dejo de pensar en Piaget, en esto de decir, bueno, todo lo que sabes lo vas agarrando en pedacitos a lo largo de tu vida y lo vas integrando y vas haciendo un mapeo mental de tu experiencia, porque el niño del campo, bueno, hoy en día sí, pero antes no sabía que era un helicóptero y el de ciudad no sabía que era una gallina. Hoy en día tenemos la oportunidad de conocer muchas cosas, pero las conocemos a través de la emoción. Y ahora sí que, pues los clásicos de la educación, digo, nos dejan mucho para entender que hay que caminar con la emoción y casi me atrevería a decir que la enseñanza, si es lúdica, es apasionante y el alumno se involucra en ello. Perdón, hablo mucho. Muchas gracias. Sí, entonces había la mesa Laura levantado la mano. Sí, sí, buena tarde a todos y a todas. Eh, Gracias. yo tengo aquí una visión un poquito distinta. Es cierto que la inteligencia artificial no debiera llamarse inteligencia y menos artificial porque es un conjunto de conocimientos. Nunca se ha generado tanto conocimiento como en el último lustro debido a la automatización y el uso del equipo de cómputo, ¿no? La publicación, vamos, aunque muchos digan que no, que por qué seguir en el tema, pero la pandemia detonó justamente esta gran cantidad de conocimiento que se ha generado. ¿Por qué? Por la necesidad de saber y la necesidad de publicar. Sin embargo, debemos de tener en cuenta también, una de las profesoras lo decía claramente, no nos van a reemplazar como figura docente. ¿Por qué? Porque el acompañamiento que requiere el alumno muchas veces sí es personalizado, porque su contexto no es el contexto de todos. Eh, Nuestros jóvenes de 20, 25 años vienen de un sistema educativo que ha tenido 2 o 3 cambios en planes de estudio, más de 2 sucesos eh, médicos, digamos, que tuvieron que enfrentar. Pareciera que no les afectó, pero a ellos también les tocó la pandemia de influenza, cuando eran muchos de los que estuvieron en primaria, que hoy día tienen 20 y tantos años, les tocó la influenza, después COVID. Entonces ahí se rompió el tejido social, porque dejaron de ver a sus amigos, dejaron de hacer estas relaciones interpersonales que nos ayudan a crear conocimiento. Me remonto también a Vygotsky, donde en su teoría del andamiaje, en donde el que sabe más acompaña al otro para que aprendan y tengan el mismo conocimiento. Esto nos hace sí a evolucionar hacia distintas formas de aprendizaje y también yo creo que la educación privada, o bueno, no la educación privada, sino aquellos alumnos que realmente tienen
el interés de aprender, no importa la herramienta. Van a requerir de la guía del docente para llegar al conocimiento que desean obtener de acuerdo a sus necesidades. El resto de nuestros alumnos van a aprender lo que puedan aprender en sus propios contextos, exista o no la inteligencia artificial. Entonces, como docentes sí tenemos como que un trabajo bastante complejo porque nos está enfrentando a nuestras propias limitantes, no de, no, tal vez no de capacidad ni de conocimiento, sino de comunicación con justo estos chicos en sus diferentes necesidades de aprender. Y bueno, yo dejo como reflexión una frase que me dijo un niño de 8 años. Él me dijo, entonces el chat GPT ahora es como el rincón del vago antes. Eso lo dejo como reflexión. Gracias. Gracias a ustedes, maestros. Perdón, cuando Ale M hizo una pregunta, yo interrumpí porque había una intervención chat y ya no le contestamos a Ale M. Que si hay alguna, a ver si recuerdo bien la pregunta, ya se está llegando, todavía no, ¿cuándo va a haber ya por fin la época en la que no cometan tantos errores y tengan alucinaciones estos servicios de inteligencia artificial? Así era la pregunta, ¿verdad? Ale. Bueno, pues si alguien quiere contestársela, yo veo que han mejorado muchísimo y seguirán mejorando, pero no sé si algún día dejen de tener estas llamadas alucinaciones, ¿no? Porque pues sacan por probabilidad lo que va más frecuentemente al lado de una palabra, otra palabra en Internet, según su entrenamiento. Entonces, seguirán teniendo, si no cambian como el diseño original, que fue una genialidad gigantesca de esta generación de lenguaje, pues no va a poder dejar de cometer errores, yo creo. Esa es mi percepción. Van a poder ir mejorando, pero mientras, vamos, de manera muy caricaturesca, si alguien dice que la luna sí es de queso y eso lo repiten 225,000 tiktokeros, pues ChatGPT va a decir, esto se dice mucho y les va a decir que perdón, satirizando. Pero vamos, es que sí, pues mientras dependamos de el entrenamiento, los entrenadores y el entrenamiento, va a haber sesgos y errores. Hay que ser muy, muy críticos. Por cierto, antes de montar la exposición, yo revisé con mucho cuidado que todas las citas que me dio ChatGPT fueran reales, ¿no? Porque dije, capaz que inventó algún. Bueno, perdón, me parece que seguía Salvador. Sí, Salvador y después Ramón Zárate. Correcto, gracias. Sí, Salvador Martínez, te escuchamos. Sí, sí, bueno, yo quería regresar a lo del rol docente, ¿no? Es que depende de qué sea uno docente. Hay ya propuestas educativas basadas en plataformas que incorporan muchísimos elementos de la inteligencia artificial. Yo conocí recientemente una formación en arquitectura en donde pues prácticamente no hay ni instalaciones ni nada, hay emisión, bueno, hay contacto de la persona, del formando, con, pues, con la cuestión digital, y ahí se aprende todo. Y ellos, entre otras cosas, tenían dos tutorías. Una tutoría que brinda la propia inteligencia artificial y una tutoría de una persona, de un maestro arquitecto. Entonces, y tienen especificado el rol de uno y de otro. O sea, ahí no tienes que hacerte bolas en qué me toca y no me toca. Sabes qué te toca como tutor persona y sabes qué te toca como diseñador
del sistema, que por cierto, es muy complejo. No se las ven con un solo servicio. Nosotros estamos diciendo, pues, ChatGPT, basta. No, hombre, ellos tienen varios, y que uno el motor, y que otro esto, y que el otro lo otro. Es complejo diseñar un sistema educativo con alto componente de inteligencia artificial. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Sí? Y bueno, ahí no tiene uno como docente tanto problema. ¿Sabes qué te toca? Yo digo que el problema es en el currículum tradicional, en la educación tal como está, hasta dónde tiene sentido y en qué incorporar la inteligencia artificial. Es un problema didáctico, más que educativo en sentido amplio, ¿no? Es didáctico y es pedagógico también. Una vez que decides incorporarlo, pues qué cosas tienes que considerar en la relación entre fines y medios educativos, ¿no? Sí. Y sí, yo creo que es muy importante que en todo caso, bien sea desde la parte normativa, la Secretaría de Educación Pública, etcétera, empiece a pensar en qué hay que formar a los docentes para esa incorporación, ¿sí? Porque si no, nos va a pasar otra vez lo que sucedió en la pandemia, que por una necesidad, pues órale, todos y cada quien hizo como pudo las cosas. Tú hablas de muchas investigaciones, bueno, hay conocimiento ya acumulado sobre eso, ya hay pistas, ¿no? Para decir qué vale la pena hacer y qué no vale la pena hacer. Porque ahí sí fue muy, muy empírico, muy pragmático, muy apurado y con resultados pues muy controversiales, en algunos casos malos y en otros buenos. Yo creo que eso, y yo te iba a preguntar, pero ¿qué componentes, vamos, del segundo tipo de profesores, del de a pie y actual y en el currículum actual, cuáles son los mínimos que tiene que saber o que vale la pena que sepa para lanzarse al ruedo con la inteligencia artificial? Ya me fui muy Híjole, lejos. sí, Es está, otro webinar. sí, los mínimos requeridos para que el profesor se anime a usar inteligencia artificial. ¿Alguien le quiere contestar? Porque yo no. Bueno, pues no, que no me conteste, no hay Es muy problema. buena inquietud. Lo voy a pensar. Este, yo hay mínimos evidentes, pero realmente Doctor, en el fondo, ¿qué se pediría a nivel de habilidades críticas? ¿Verdad? Pues buena doctor, pregunta. ¿puedo opinar en ese tema? ¿Me escuchan? Sí, Ok. Fíjense que escuchándolas a todos ustedes como expertos en la materia de educación, eh, me surge ahorita la idea o la opinión sobre cómo han sido los avances tecnológicos y cómo los adopta el ser humano, el joven, dependiendo de las generaciones. Y creo que algo especial tiene que ver con aquello que se le llama la parte conductual y la cognitiva, ¿no? En la parte cognitiva, pues bueno, creo que la inteligencia artificial ayuda a superar a lo mejor algunos temas de bloqueo de conocimiento o de encontrar ese conocimiento mucho más rápido, como lo ha venido haciendo la tecnología desde años ya considerablemente atrás y que ahorita ya lo tenemos a un clic, a una llamada de voz, etcétera, y que entonces genera el conocimiento rápido, pero como bien usted dijo, doctor Jorge, creo que ahí se disminuye un poco la parte de la creatividad, la parte de la crítica y de la parte del análisis. Yo creo que tenemos que hacer ese balance de cómo nos está ayudando, como bien decía la maestra Laura, en ese andamio cognitivo, ¿no? Que nos vaya acompañando. ¿Qué tanto estamos permitiendo que nos acompañe o que haga todas las cosas por mí? Si yo sé a lo mejor las teorías, si yo sé a lo mejor la parte
de cómo aplicar un programa educativo, cómo aplicar una enseñanza de acuerdo a su edad, de acuerdo a su contexto, etcétera. Entonces, yo podré criticar de manera puntual el razonamiento o la información que me dé la inteligencia artificial. Y en el caso de la parte de la conducta, entonces ahí ya depende de nosotros, qué tanto estamos permitiendo o qué tanto estamos tolerando que la inteligencia artificial se adueñe de nuestro comportamiento, de nuestra forma de enseñar, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de entender las cosas, ¿no? Entonces, creo que debe haber un balance como herramienta digital, ¿no? No sé, hasta ahí mi opinión. Muchas gracias, Santiago. Ramón Zárate, doctor. También, Joshua, buenas tardes. Bueno, acá también está Ramón, y sobre el comentario que hicieron de que quien quiera tener conocimiento lo va a obtener. ¿Se escucha bien? No, muy bien. Se nos pierde un poco tu voz, de repente aumenta y disminuye. Decía que sobre el comentario pasado de si el que quiere aprender lo va a hacer, ¿qué hacemos cuando no quieren? Porque ya la mayoría no quiere, ¿sí? Ya no aplica esto de el que es perico en todos lados es verde o algo así. No, es que ya no quieren ser pericos, ¿no? Esa es una preocupación que tengo, es ya no quieren aprender. Y dos, ¿qué se hace con la verdad? ¿Qué se hace con lo falso y lo verdadero? ¿Cómo pueden diferenciar? ¿Cómo, si nosotros mismos no podemos, nos mandan un video y asumimos que es cierto porque se parece mucho, porque tiene la misma voz que nuestro familiar o el político? ¿Qué hacemos con el saber la verdad y no? Y tres, ¿qué hacemos precisamente si no quieren aprender? Pues estamos teniendo alumnos que pueden hacer un video como si fuera una película magistral de 3 minutos, pero no saben redactar una cuartilla, no saben redactar una carta. ¿Cómo le hacemos? Porque además, pues en mi caso yo ya estoy viejita, yo ya estoy de esta generación en donde aprendí de ciertas formas y me cuesta mucho trabajo el, lo nuevo, desaprender para que me invada o llegue lo nuevo. Sí, fíjate que esa sensación de que los alumnos ya no quieren aprender, yo se la oí a un profesor jubilado en 1970, no, en 1980. Que dejó de dar clases porque ya sus alumnos no querían aprender. Sí, eso es una inquietud tremenda. Una solución que trató de darse fue, bueno, le llaman la gamificación o algo así, del aprendizaje, ¿no? El aprendizaje por juegos. Yo sí pienso que se puede programar, es decir, especializar un servicio de inteligencia artificial de tal manera que les ponga retos a los alumnos inmediatos como en juego, pero que los vaya llevando cada vez a niveles más profundos y exigiéndoles respuestas críticas. Sí se puede, yo creo. Eso sería alguien que toma un alumno, lo va conociendo, digo alguien, perdón, alguno de estos servicios, lo va conociendo y lo va motivando. De tal manera que el profesor en clase lo que hace es integrar al grupo, ponerlos en contacto unos con otros para aumentar su conocimiento comunitario, digamos, pero toda la historia y la filosofía y las matemáticas y la geografía, todo eso que se encargue un servicio de inteligencia artificial gamificado,
los niños están jugando y aprendiendo y tienen que aprender para seguir al siguiente nivel. Yo me imagino así. Son ideas que me llegan cuando estoy de buenas. Luego digo que cómo es posible, pero podría ser, ¿no? O sea, a los servicios generales de inteligencia artificial los están especializando, ¿no? Para negocios en concreto, ¿no? Para investigación termonuclear, los van reentrenando, digamos, y modificando un poco su codificación para que se hagan especialistas en eso. Este DeepMind, lo hicieron capaz de manejar los conceptos matemáticos más complicados y entonces no, o sea, no solo respondía, o sea, resolvía problemas aritméticos rapidísimo, que tenía que hacer 1.000 millones de sumas, restas, multiplicaciones y así. No, eso ya lo hace cualquier computadora. No, el razonar con estricta lógica matemática a partir de axiomas establecidos para deducir una verdad matemática, como nadie lo había hecho. O sea, eso es wow. Y lo pudieron hacer. Lo pudieron hacer matemáticos, claro. Matemáticos con un programador, ¿no? O con un equipo. Entonces, igual podría surgir, ¿no? Una buen conjunto de educadores, educadoras, especialistas con programadores para que produjeran sistemas de enseñanza, aprendizaje atractivos para los niños y niñas de hoy. Y una de las cosas que leí yo fue que en una escuela pusieron un tutorial pues de lectura para niñitos y niñitas de preescolar. Y estos, claro, usando la tablet, ¿no? Se fascinaron y aprendieron impresionantemente. Todos los papás se rebelaron, dijeron, pero si el chiste del preescolar es que jueguen unos con otros, no que aprendan a leer en una computadora, ¿qué les pasa? ¿No? Pero ellos aprendieron. O sea, les interesó por el mero hecho de estar en una laptop. Pues sí se puede, yo creo. Se puede llegar a un tutor de educación integrada, incluso no nada más de ciencias o de matemáticas, sino integrada a través quizá de proyectos que le propone a los alumnos, como en la nueva escuela mexicana, como sea, pero que les entusiasme y sí se puede, yo digo, no sé, si esté demasiado optimista el día de hoy al verlos a todos ustedes. Bueno, ¿alguien más quiere hacerme una pregunta que no puedo responder? Perdóname, doctora Margarita, pero un señor Raúl Martínez quiere hacer una pregunta que ya me puso a temblar. Dígame, ingeniero. Su micrófono, ingeniero, está apagado. No escuchamos, Raúl. Déjame ver. Sí, Ya, ya van a escuchar. Eh, ya. Antes que nada, doctor, muchas gracias por la presentación. Excelente, muy interesante. Eh, yo pienso que la inteligencia artificial es una gran herramienta de aprendizaje. Yo soy un adulto mayor y por hobby me he dedicado a... Tengo un asistente IA personal que no tiene un promedio de bateo del 100, ¿verdad? Pero me ayuda mucho en muchos temas. Temas que me ayudan para la vida o nada más simples conocimientos. Es para mí una herramienta formidable. Pero, ¿qué se necesita? Para los alumnos
que puedan usar esa herramienta. Se necesita docentes preparados que conozcan los protocolos para usar esas herramientas. Por ejemplo, un defecto claro es los alumnos con los asistentes de IA aprenden a copiar y pegar. Muchas veces ni siquiera leen, ¿no? Copian, pegan, el profesor está en un lío, porque es un reto ver si lo sacó de otro asistente IA tal cual y no le cambió nada. Entonces, por ejemplo, se puede solucionar, como usted lo dijo, si le vas a mandar un ensayo a un alumno, lo haces en clase, no lo vas a hacer en tu casa, y tú lo estás viendo. Y además, no solamente le pides respuesta de algo, tienes que decirle de dónde sacaste esa respuesta. Con eso ya mitiga un poco el plagio. Aunque iba yo a decir que el plagio no es delito, pero no, olvídenlo, porque ese es un peligro, que es una tentación para los alumnos, copiar y pegar. Con eso no van a aprender. Se necesita que el docente pueda lograr que el alumno aprenda a pensar, usar la herramienta de inteligencia artificial para pensar él, pero no para que la inteligencia artificial piense por él. Entonces, esa serie de protocolos tienen que venir de autoridades, propuestas. O sea, yo no he visto nunca una Secretaría de Educación. No quiero hablar de política, pero perdónenme si pueden mutarme el micrófono si es que me excedo, por favor. Nunca he visto una Secretaría de Educación que tenga un doctor en educación como secretario de Educación. Usted, doctor Martínez, entonces podría proponerse, ¿no? Pero bueno, se necesita una propuesta de enseñarle a los docentes a usar esa herramienta tan potente y fantástica que es la inteligencia artificial. Y por ahí entonces se empieza, porque si los dejamos solos, van a ponerse a jugar, ¿no? Esto, le agradezco mucho su presentación y esa era mi idea, ¿sí? Gracias. Gracias a usted, ingeniero. Sí, está aplaudiendo. Hay otro asistente que te aplaudió. Muy bien. O mata un mosquito, ¿no? No se sabe. Oigan, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer hacer el ridículo aquí ante todos ustedes. Y pues vamos a seguir adelante. Le voy a proponer a uno de los asistentes, el doctor Ramón Zárate, que junte a un grupo para que entrene a uno de los servicios de inteligencia artificial de tal manera que sea una verdadera ayuda didáctica para un buen profesor. ¿Sale? Si no hay nada más, yo creo que
nos felicitamos a todos juntos. Está viendo y aplausos que salen. Muchas gracias. Y Felicidades, Jorge. gracias, Mayo. Felicidades. Felicidades, Jorge, muchas gracias. Nos Hombre, das gracias a oportunidad ustedes. de ver otra faceta de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Gracias, doctor. Es un deleite que nos sigue estimulando en el deseo de seguir aprendiendo, escuchando, conociendo. Y eso también nos permite reconocer nuestras trabas. Pero estuve muy contenta de poder escucharlo. Ojalá pueda tener muchas conferencias más y aquí estaré yo como su fan. Cuídense Muchísimas mucho. gracias, Margarita. Un abrazo. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias a nombre del rector Salvador Ordaz, que es quien es nuestro rector en la universidad, en CEAMER, en el Centro de Estudios Avanzados de las Américas. Le agradecemos profundamente su participación en este webinar, que definitivamente da para muchas más horas, incluso a lo mejor no horas, sino días y meses de discusión, doctor. Así que nos quedamos con 3 puntos importantes que incluso yo anoté, que es la IA es aliada, no la sustituta de los docentes, ¿no? Y la segunda es el uso crítico de precisamente estas herramientas digitales. Y evidentemente el tercero es que el profesor, el docente, el maestro, sigue siendo un guía pese al avance tecnológico, ¿no? Entonces, agradecemos mucho su participación, doctor. Es un honor estar con usted en este webinar. Agradecemos a todos los presentes aquí en Zoom y, por supuesto, a quienes nos están siguiendo en redes sociales. Agradecemos su participación de cada uno y, pues, esperen noticias de los siguientes webinars, porque no nada más tenemos de este ramo de educación, sino en todas las carreras y cursos que tenemos en el CEAMER. Así que muchas gracias y buenas noches a todos.